Hoy el Ministerio de Salud de la Nación dio nuevas estimaciones vinculadas al coronavirus. Prevé que el 80% de las personas que se contagien transitarán la enfermedad de manera leve o moderada. En tanto, el 15% tendrá una situación de mayor relevancia como una neumonía. El 5% se trataría o alcanzará una situación crítica. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Primer día de la cuarentena administrada, en la ciudad aumentó un 20% el tránsito en los accesos. Los talleres mecánicos, las gomerías y los locales de autopartes trabajaron de manera limitada. Los bancos comenzaron a atender al público en general y el gobierno fijó una normativa para las salidas de personas con discapacidad. El presidente adelantó que tomará medidas para los monotributistas. El mandatario aseguró que estarán dirigidas a las categorías C y D que no fueron incluidas en el plan de ayuda económica lanzado por el gobierno nacional a mediados de marzo. Además, calificó el primer mes de cuarentena obligatorio como positivo. Y será obligatorio el uso de tapabocas en la ciudad, lo anunció el jefe de gobierno porteño, para comercios, dependencias de atención al público y transporte. Regirá desde el día miércoles y su incumplimiento prevé multas de 10.000 a 80.000 pesos. La medida busca disminuir contagios ante las detecciones de casos asintomáticos. 1.900.000 casos de coronavirus en el mundo. El número de fallecidos se acerca a los 120.000. Estados Unidos e Italia lideran las cifras con más de 20.000 muertos. España flexibilizó la cuarentena y Francia la extendió hasta el día 11 de mayo. China registró un repunte de contagios con 108 casos en 24 horas. Y la FIFA confirmó que no se abrirá el mercado de pases. El director legal de la organización aseguró que el próximo 1 de julio no se va a abrir el mercado de pases por la pandemia. Además, reconoció que la FIFA no puede prorrogar los contratos que vencen en junio. Los jugadores podrían abandonar su club. El presidente Alberto Fernández calificó el primer mes de la cuarentena obligatoria como positivo, pero advirtió que está lejos de cantar victoria. Además, con respecto al fin del aislamiento, indicó que no hay una fecha estipulada. En varias entrevistas, el mandatario adelantó que anunciará medidas para los monotributistas de las categorías C y D y que se reunirá con economistas e integrantes también de la oposición. En relación a la respuesta del gobierno chileno sobre la realización de más cantidad de testeos que Argentina, el presidente señaló que Chile hace más test, pero aclaró que lo que no está en discusión es el número de muertos. Y agregó que a partir de comparar ese número con el de otros países se puede decir que la política implementada en Argentina funciona. Pero por su parte, el presidente a través de su cuenta de Twitter destacó la importancia de que el sector industrial haya comprendido la magnitud del problema y haya decidido hacer su aporte. El mandatario asumió que el sector industrial será fundamental para la reconstrucción económica y además agradeció el mensaje expresado por la Unión Industrial Argentina en un video institucional difundido por la entidad empresaria. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, encabezó esta tarde una reunión en Casa Rosada con empresas del sector de la salud. El objetivo fue avanzar en una agenda proactiva en el marco de la organización de la red sanitaria frente a la pandemia de coronavirus. Del encuentro participaron los ministros de Salud, Ginés González García, de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y de Trabajo, Claudio Moroni.
El titular de la ANSES, Alejandro Banoli, anunció los resultados de la primera fase del ingreso familiar de emergencia. El beneficio fue otorgado a más de 7.850.000 argentinos. El funcionario señaló que el 22 de abril se abrirá una nueva instancia para incluir a más personas al programa. Nosotros estamos habilitando a partir del día 22 de abril una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos, para todos aquellos que hayan tenido alguna novedad de tipo personal o socioeconómica que amerite ser incluidos en este beneficio, puedan hacerlo. El gobierno dispondrá por decreto que las aseguradoras de riesgos del trabajo brinden asistencia a los trabajadores afectados por coronavirus. Será para todas las actividades y en especial para las vinculadas al área de salud, una de las más expuestas. Así lo informó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, durante un encuentro que mantuvo con la Comisión de Trabajo del Senado a través de una videoconferencia. Hoy se registraron 4 nuevas muertes por coronavirus en Argentina y el número de fallecidos ascendió a 98. Un hombre de 54 años se convirtió en la 9ª víctima por COVID-19 en Chaco. Las autoridades sanitarias confirmaron que tenía enfermedades preexistentes. Otro de los fallecidos tenía 40 años y es la víctima más joven registrada en el país. Era oriundo de la localidad Cloel, padecía una afección pulmonar y es la 3ª muerte por coronavirus en Río Negro. Más temprano falleció un hombre de 78 años en Córdoba con antecedentes de hipertensión y diabetes. Ya se registraron entonces 4 muertes en esa provincia y 98 en todo el país. El reporte del día de hoy, informado por el Ministerio de Salud, confirma 69 nuevos casos de COVID-19 en la Argentina y por lo tanto suman 2.277 positivos en el país. Y el Ministerio también de Salud de la Nación insistió en la necesidad de proteger a los mayores de 60 años que representan el 80% de los fallecimientos registrados. La mayor cantidad de casos confirmados es en menores de 60 y la mayor cantidad de fallecidos es en mayores de 60. De las personas de todos los casos confirmados, el 25% de las personas son mayores de 60 años y de los casos confirmados fallecidos, el 80% está en esa franja etaria. Seguimos recalcando la importancia de proteger a quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer a través de este distanciamiento físico, de la higiene respiratoria, de la limpieza de superficies y airear ambientes y de minimizar la transmisión de la circulación de las personas para minimizar la transmisión del virus y protegerlos en forma indirecta. El Ministerio informó que ya se realizaron 21.000 test en los 142 laboratorios de la red nacional. De estos, 16.000 casos fueron descartados. El índice de positividad es del 12,13%. con tendencia a la baja. Y de los casos registrados, el 37% tiene relación con viajes al exterior y el 35% fue por contactos estrechos. El 14% queda para la transmisión comunitaria. Respecto a la circulación del virus en el país, se registra una transmisión comunitaria en el área metropolitana de Buenos Aires, Chaco y la zona de Ushuaia y Tierra del Fuego. Y transmisión en conglomerados en la capital de Santa Fe y en las ciudades de Rosario y Rafaela, en la capital de Córdoba y en las localidades de Río Cuarto y Altagracia. Y se sumó a la provincia de Río Negro. Se desarrolla un operativo especial de seguimiento a los argentinos que llegan desde el exterior. La Jefatura de Gabinete de la Nación coordina una serie de estrategias para identificar, evaluar y definir la situación de cada ciudadano repatriado. Se realiza un monitoreo que incluye su traslado al lugar de residencia para verificar en qué condiciones se va a cumplir el aislamiento por 14 días y la situación de su entorno. En caso de ser necesario, se lo traslada hacia un lugar más adecuado para cumplir las medidas de prevención.
Y tras la extensión del aislamiento social obligatorio hasta el 26 de abril, el Ministerio de Transporte de la Nación pidió reducir al mínimo posible el uso de transporte público. Se pide utilizarlo solo en caso de no poder trasladarse en automóvil, moto, bicicleta o bien caminando. Y además se debe usar barbijo. Se estableció una serie de medidas para el transporte público, respetar el distanciamiento social, dejando una fila de por medio entre pasajeros. Hay que evitar el contacto con los choferes, realizar el ascenso y descenso por la puerta posterior e inhabilitar la primera fila de asientos. También se recomienda evitar viajar en tren y para eso se dispusieron colectivos que realizan el mismo recorrido que los trenes. Se le pide a las empresas que implementen horarios escalonados para incluso evitar aglomeraciones en horas pico. Y el gobierno de la ciudad anunció que será obligatorio el uso de tapaboca para prevenir contagios ante la detección de casos asintomáticos. Por su incumplimiento se podrían aplicar multas de entre 10 a 80.000 pesos. A partir de las 0 horas del miércoles, o sea, a partir de pasado mañana, va a ser obligatorio el uso del tapabocas, obligatorio para todos los que anden en el transporte público, todos los que se trasladen en transporte público y para todos aquellos que estén en posiciones de atención al público. La venta de los barbijos N95, que es el más tradicional para el uso del sistema de salud, va a estar prohibida para todos aquellos que no formen parte del sistema de salud. Y así amanecieron los monumentos y estatuas de la ciudad con tapabocas para simbolizar la necesidad de cumplir con esta medida de prevención del COVID-19. Fue una iniciativa del gobierno de la ciudad para ejemplificar el uso de barbijos caseros al transitar por la vía pública. El Ministerio de Transporte de la ciudad además intervino más de 500 espacios de espera para paradas de colectivo y estaciones de subte. Se trata de una campaña de señalización para alentar el cumplimiento de las medidas de prevención. El sistema de salud continúa preparándose para enfrentar el avance del coronavirus. La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires está utilizando simuladores para el entrenamiento de los trabajadores sanitarios. El coronavirus cambió el paradigma de atención a los pacientes. Por eso los médicos, y entre ellos los anestesiólogos, deben entrenarse para este nuevo panorama. Nosotros tenemos el hábito de vestirnos para cuidarnos de no contaminar al paciente. Eso es lo que hacemos todos los días cuando hacemos un procedimiento. Pero en este caso es al revés. Nos tenemos que vestir para que los pacientes no nos contaminen. Además de los elementos de protección para los médicos, el protocolo de traslado de los pacientes también cambió, ya que deben tener un barbijo quirúrgico puesto hasta que son anestesiados. El mayor momento del contagio es la aerosolización, que es la emisión de partículas de gotas, que son las que tienen una alta carga viral y son las que van a contagiar a los profesionales. De esta manera, los médicos se protegen más y evitan los padecimientos producidos en otros países. La mortalidad en la población de salud en Europa ha sido muy importante. Hay muchos médicos contaminados. Además, hoy los hospitales públicos porteños y de la provincia de Buenos Aires cuentan con tecnología que fue entregada en diciembre por la asociación, mucho antes de que existiera el virus, en un proyecto llamado Vortex. El protocolo Vortex es una forma de encarar el manejo de la vía aérea cuando la situación no es normal. Consta de un carro, este carro tiene distintos niveles con distintas líneas de vida, que son las máscaras faciales, las máscaras laringias, los laringoscopios. Y ahí incorporamos el uso del videolaringoscopio, que para el tratamiento de la vía aérea en el COVID-19 es una excelente herramienta porque al anestesiólogo lo protege un poco más. La asociación está trabajando con el gobierno porteño para enfrentar el desafío del COVID-19 y espera ser recibida por el de la provincia de Buenos Aires a la brevedad. En sintonía con la decisión del Gobierno Nacional de extender la cuarentena obligatoria en todo el país hasta el día 26 de abril, la Corte Suprema de Justicia firmó una acordada
para que la feria judicial extraordinaria dispuesta el 16 de marzo continúe hasta la finalización del aislamiento preventivo. Por su parte, la AFIP también oficializó la prórroga de la feria fiscal hasta el 26 de abril. Desde el organismo indicaron que la medida no implica ninguna modificación ni prórroga sobre los vencimientos de impuestos. Estamos esperando que la Cámara dictamine una resolución y que no le den la prisión domiciliaria. Sería muy injusto que le den ese privilegio. Y así, los padres de Fernando Báez Sosa pidieron a la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores que no le otorgue la prisión domiciliaria a los 8 rugbyers acusados de asesinar a Fernando el día 8 de enero en Villa Gesell y que actualmente cumplen con prisión preventiva. Silvano y Graciela, padres de Fernando, grabaron un video en el que se difundió por las redes sociales y aseguraron que sería muy injusto que se les otorgue el beneficio a los imputados. Comenzó la nueva etapa de aislamiento obligatorio denominada cuarentena administrada. Abrieron los bancos, los talleres mecánicos y gomerías de manera limitada y el tránsito en los accesos a la ciudad aumentó un 20% en comparación con la semana pasada. Y además, un informe que reveló que 4 de cada 10 argentinos no pudo pagar el alquiler en el mes de abril. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Hola, soy Claudia Piñeiro. Si tenés que asistir a familiares que son personas mayores o que estén en grupo de riesgo, que no viven con vos, para trasladarte, usar la declaración jurada que distribuyó el gobierno y el resto del tiempo, quédate en casa. Te pido, por favor, este compromiso con la sociedad, con nosotros mismos. Seguramente vamos a ganar esta carrera. Hola, soy Gabriela Sabatini. Te pido que te quedes en tu casa y cumplí con el aislamiento social obligatorio. Es la mejor prevención para evitar el contagio de coronavirus. Desinfectá frecuentemente las superficies de contacto. Cuidarte es cuidarnos. Para más información, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Comenzó la nueva etapa de aislamiento obligatorio denominada cuarentena administrada, reabrieron los bancos para el público en general y comenzaron a desarrollarse las actividades esenciales que el presidente sumó en el último decreto. Los bancos atendieron con horario extendido a los clientes que previamente habían solicitado un turno por internet y tenían la terminación indicada del DNI. Se realizaron aquellas operaciones que no requieren pasar por ventanilla. Las cajas quedaron reservadas para jubilados y beneficiarios de planes sociales, de acuerdo al cronograma de ANSES. También abrieron las empresas de electrodomésticos y entidades que dan préstamos para cobrar las cuotas. Y además, por decreto presidencial, empezaron a funcionar las gomerías y los talleres de autos, motos y bicicletas. Solo reparan vehículos de transporte público de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas y los vehículos afectados a las prestaciones de salud y a los trabajadores esenciales. También reabrieron los locales de repuestos, piezas y autopartes, mientras que los comercios que venden artículos de librería e insumos de informática comenzaron a utilizar la modalidad puerta a puerta sin atención al público. En este contexto circularon 50.000 autos por los accesos a la ciudad, lo que representó un incremento del 20% en comparación con la semana pasada, y en tanto por las autopistas porteñas transitaron 26.000 vehículos, lo que significa un aumento del 3%. Y bajo un protocolo especial de trabajo empezaron a funcionar algunos talleres de reparación y mantenimiento de automotores.
Talleres, gomerías y locales de autopartes quedaron habilitados para trabajar a partir de hoy y así brindar el servicio a quienes estén exceptuados de cumplir la cuarentena. Me cercioré con los datos y con las fotos que le saqué a las hojas sobre el permiso de circulación del muchacho. Claro, yo tengo todo en mi celular fotografiado. Sin embargo, en las principales avenidas de talleres mecánicos y casas de repuestos no se notó actividad. Los pocos mecánicos que salieron de sus casas implementaron nuevas formas de trabajo, como ventilar previamente el vehículo y además medidas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus. Todo en ventilación, nosotros enfundamos todo, volante, asiento, todo lo que haga falta, se usa un producto para desinfectar y bueno, de ahí en más que pasan las horas necesarias ya entramos, avanzamos el vehículo más hacia adentro para hacerle la reparación. Es una pandemia muy peligrosa, es un virus muy peligroso, de cosas que no conocemos, todavía no se conoce muy bien el virus, y uno trata de tomar todos los recaudos que nos da el Ministerio de Salud. Es decir, tener la menor cantidad de contacto posible con las personas y las cosas, y mucha higiene. Y aunque las casas de partes y piezas para automóviles, motos y bicicletas pueden operar bajo la modalidad de entrega puerta a puerta, la mayoría de estas estaban cerradas. Hoy no tuvimos nada prácticamente. Vinieron a preguntar, que eso te da una esperanza, pero no tuvimos nada de trabajo. Pero bueno, si sale algún repuesto, se manda por envío. Otro cambio ocurrió en las gomerías, en donde los trabajadores se adaptaron a reparar los neumáticos con barbijo. Y lo esencial es usar barbijo, lavarse las manos, como siempre, y bueno, prevención en la distancia. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional estableció las normas para las salidas de las personas que tienen alguna discapacidad. Están habilitadas a salir de sus domicilios quienes cuenten con el certificado único de discapacidad y además no deberán tener síntomas compatibles con coronavirus ni tampoco pertenecer a los grupos de riesgo. En caso de necesitarlo, podrán salir con un único acompañante, familiar o conviviente y podrán alejarse hasta 500 metros de la residencia. Además, deberán mantener una distancia de al menos 1,5 metros con respecto al resto de los peatones. Los días lunes, miércoles y viernes podrán salir aquellas personas con discapacidad cuyo número de DNI, el último, sea 1, 2, 3, 4 y 5, que pasará martes, jueves y sábado para estar habilitados para los números con terminación de DNI 6, 7, 8, 9 y 0. Según un informe de la Federación Nacional de Inquilinos, 4 de cada 10 personas no pudo pagar el alquiler. Los datos surgen de una encuesta realizada a 8.000 personas en todo el país. La organización además advierte que hay desalojos violentos en varias ciudades, a pesar de que esto se prohibió por ley mientras dure la cuarentena. Estamos viviendo situaciones muy violentas del mercado inmobiliario, de inmobiliarias, de algunos locadores, propietarios que de forma violenta desalojan a inquilinos o los amenazan. Estamos trabajando. ¿Está pasando esto? Sí, está pasando en todo el país. ¿Están amenazando? Está pasando en todo el país y de forma cada vez más violenta. Se destaca que en el mes de abril casi el 58% de las personas pudo pagar el alquiler, pero hubo un 42% que no lo pagó por falta de dinero. Y más del 50% respondió que el propietario no les dio la posibilidad de pagar el alquiler a través de transferencia y un 3% que sí accedió, que debió pagar recargo. El 58% de los encuestados aseguró que desde que empezó la cuarentena sus ingresos son menores, para un 40% son iguales y para un 1,4% son más altos. Ya son más de 1.900.000 los casos confirmados de coronavirus en el mundo.
En tanto, los muertos son casi 120.000. Estados Unidos superó a Italia como el país con más muertes y ambos registran más de 20.000 fallecidos. En tanto, desde la Organización Mundial de la Salud advirtieron sobre el riesgo y el peligro de levantar las medidas de cuarentena y se puso en duda que los pacientes recuperados sean inmunes a un nuevo contagio. COVID-19 spreads fast, and we know that it's deadly, 10 times deadlier than the 2009 flu pandemic. Con medidas de prevención, miles de españoles regresaron a sus puestos de trabajo al reactivarse algunas actividades paralizadas desde el 30 de marzo. El gobierno tomó la decisión por la estabilización de casos en el país, que ya registra más de 17.000 muertos por COVID-19. Italia, por su parte, también inició una etapa de flexibilización de la cuarentena con más de 20.000 fallecidos y 150.000 contagios. En Reino Unido registró 717 muertos en 24 horas y en Francia se acerca a las 15.000 víctimas fatales. El presidente Emmanuel Macron anunció que extenderá el confinamiento obligatorio hasta el día 11 de mayo. Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Elle sera progressive. Les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats, car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français. China registró el mayor número de casos diarios desde marzo. 108 personas fueron diagnosticadas con coronavirus, el 90% son contagios provenientes del extranjero, en su mayoría son pacientes chinos residentes en Rusia que volaron desde Moscú hasta Vladivostok y luego cruzaron a su país por el paso terrestre de Suifenie. China comenzó a reducir las restricciones de circulación porque disminuyeron las transmisiones locales de la enfermedad. El director legal de la FIFA confirmó que el próximo 1 de julio no se abrirá el mercado de pases. Es por la pandemia del coronavirus que mantiene suspendidas las actividades deportivas. Emilio García Silvero reconoció que la FIFA no puede prorrogar los contratos con fecha de vencimiento el 30 de junio y que por lo tanto los jugadores podrían abandonar su club. Sin embargo, tampoco podrían incorporarse a otro equipo porque los periodos de fichaje van a cambiar. Momento de conocer la información de cómo va a seguir el tiempo. Y el radar detecta que persisten los frentes de tormenta en la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos sigue el alerta de lluvias en la ciudad con una temperatura de 14 grados y van a seguir las tormentas hasta la medianoche y luego el cielo va a quedar parcialmente nublado. Mañana va a amanecer ya sin lluvias, pero con una mínima de 9 grados de térmica. El cielo estará de parcialmente nublado a despejado. Por la tarde, pocas nubes y viento frío del sudoeste. La máxima va a llegar a los 20 grados de térmica y va a seguir el viento fresco por la noche, pero con el cielo despejado. La temperatura va a rondar los 15 grados. Una nueva semana juntos. Quédense en casa, nosotros los acompañamos aquí desde el canal de la ciudad y les contamos lo que pasó en la ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30, por supuesto, y los reencuentro a ustedes hoy mismo a las 22 con Hoy Nos Toca la Noche.